Profes del fútbol, colegas, ¿cómo están? Un nuevo encuentro en el canal de los profes. Hoy de los profes invadidos, porque tengo la suerte de estar con Jorgito Pisapia Unquine, que, que tuve la posibilidad de trabajar ya hace varios años en un club. Bueno, la verdad que quedamos con muy buena relación y aparte una persona sumamente abierta que trae mucha la realidad nuestra del profe. Yo me he sentido muy cómodo trabajando con él por este tema en particular, ¿no? Que teníamos muy buena comunicación, las tareas que hacíamos eran interdisciplinarias, o sea, qué necesitaba él desde la parte kinésica, qué necesitaba yo desde la parte de entrenabilidad o de preparación física. Y bueno, creo que hemos hecho una tarea buena, una tarea importante. Jorgito, ¿cómo estás? Lito, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Como decís, no soy profe, pero en mi rol como kine, viste que siempre estuve en esa parte de más de readaptador y de trabajar a la par con el cuerpo técnico. Así que nada, desde ahí la buena relación que quedó y un gusto estar acá. Bueno, Jorge, nada, agradecerte el tiempo, ya veníamos hacía tiempo hablando para hacer este encuentro, que ahora, llegado el caso, vamos a hablar del tema, que me parece muy, muy importante, quizás poco conocido dentro del ambiente, por lo menos del ambiente nuestro del profe, y me gustó mucho la practicidad que tiene, pero previo a eso, si querés, contanos dónde trabajaste, en qué club trabajaste, acotado, así tenemos más tiempo después Sí. para la charla principal. A ver, yo vengo del ascenso desde el punto de vista que jugué en el ascenso, jugué en Riestra, en Guayurquiza. Rústico, esa parte Mm, decimos, que también fuiste un jugador rústico y limitado. Eh, no no era para el ascenso, te digo que estaba bastante bien, pero dejé de jugar joven. Así que en ese sentido, zurdo, volante por izquierda, poco gol, pero mucho centro, era más de asistencia. Así que en ese sentido, nada, dejé de jugar joven a los 26 y desde ahí 10 años seguidos rotando por el ascenso desde Riestra, Guayurquiza, San Telmo, Español, hasta una poca experiencia en primera división en Independiente. Tuve en la reserva, pero poco tiempo. Y nada, después me aboqué más a lo que es la docencia, a dar clases en la universidad. Y hoy trabajo con electromiografía de superficie, que arranqué hace 5 años, como herramienta diagnóstica más llevada al alto rendimiento por el hecho que es una herramienta que viene más de lo que es el laboratorio, todos los papers que ustedes leen, que está basado en electromografía de superficie. Bueno, hoy la tecnología avanza y nos dio la posibilidad de tener información en tiempo real y a partir de ahí usarla a ver, con otras herramientas o como complemento de otras herramientas que más a menudo utiliza el profe, es decir, todo lo que sea de fuerza, dinamómetro, encoder o cualquier herramienta de alto rendimiento que uno pueda cruzar información, la electromiografía le da otra mirada. Así que nada, desde ahí la idea es ver de qué manera le puede servir al profe o la información, cómo la puede llevar al campo de manera práctica en el día a día. Bueno, buenísimo. Nada, ya hiciste una introducción súper clara del tema. Eh, y un poco lo que me había llamado la atención a mí es esto, ¿no? De lo que acabas de decir vos. O sea, la practicidad, si se quiere, que tienen estos dispositivos, la electromiografía, llevada al campo del entrenamiento, llevado a la facilidad que tiene, y un poco lo que hablábamos nosotros la semana pasada y la anterior, para armar esta charla, era a veces nosotros, bueno, estudiamos cierto ejercicio pensando que activamos o reclutamos cierto grupo muscular o cierta cantidad de fibras para tal grupo muscular, para tal acción. Bueno, y esto me pareció importante porque demuestra un poco lo que quizás uno lee o cree, o todo lo contrario, te lo desmistifica, ¿no? Que habíamos hablado un poco el tema de las cadenas posteriores, con los sprints, qué ejercicio, dónde activo más, dónde activo menos. Entonces, bueno, me gustó un poco el tema este también porque es algo que nos va a servir muchísimo a nosotros. Y vuelvo a repetir, no es solamente desde un paper o desde un estudio,
sino que también nos vas a mostrar, entiendo que parte práctica, parte gráfica, parte dinámica, y nada, la verdad que me parece que más allá de ustedes, obviamente, Kine, para nosotros nos sirve mucho, y vuelvo a repetir algo que también me llamó mucho la atención, es la practicidad que tiene, que vos con este tipo de dispositivos podés hacer un entrenamiento normal, sin como que no tengas nada encima, y bueno, con una lectura y una devolución del dato en tiempo real. Así que cuando quieras y cuando te parezca, dale nomás, y mientras tanto, bueno, yo te voy haciendo algunas consultas y demás. Dale. Ahí me decís si se compartió. Ahí está, ahí se ve Bien, perfecto. Si querés agrandalo, dale. Bueno, bien. ahí está, Como te perfecto. decía antes, el tema de la litografía de superficie como herramienta diagnóstica no deja de ser más que electrodos que vos colocás en los músculos que querés evaluar y a partir de ahí vos podés ver en el gráfico cuánto se activa. Yo en fisiología, si lo tengo que explicar en primer año, cuando vos escuchás de que la fuerza es a través de la activación neuromuscular, la despolarización de la membrana y toda esa teoría que se resume en la cantidad de potencial de acción que ocurre en el sarcolema. Bueno, la cantidad de electricidad que le llega al músculo, vos lo podés ver en un gráfico a partir de la cantidad de microvoltios que generó. Bien, ¿Cuál es el primer problema que tiene la electromiografía para entenderse? Vos podés tener 80 microvoltios, yo puedo tener 40 microvoltios en el mismo músculo, pero al ser la estructura completamente diferente entre tu cuerpo y el mío, pueden decirnos diferentes cantidades, pero a lo mejor ser lo mismo en un determinado movimiento. Entonces, yo lo que hago para evaluar, pongo los electrodos en el músculo que yo quiero evaluar según la función. Vos me decís, Jorge, vamos a hacer una sentadilla. Listo. Ponemos vasto medial, vasto lateral los electrodos, le generás el movimiento y a partir de ahí vemos cuánta actividad generó. bien. Esa Jorge, actividad, te voy haciendo algunas preguntas, quizás quizás lo ibas a comentar antes, más adelante en la charla. Por ejemplo, los electrodos que vos ponés, ejemplo, en la sentadilla, en el basto, tenés la posibilidad de tener o de controlar varios ejemplos. Basto interno, basto externo, aductores y tiotibiales y glúteo. Está esa posibilidad de tomar una lectura más general, si se quiere, o tenés que ir sacando del basto para controlar después el glúteo. eso lo manejás como quieras. Vos tenés dos sensores y tenés Bien, cuatro bocas, con lo cual podés evaluar cuatro músculos. ahí, bien, Tenés tiempo y querés diferenciar y querés evaluar cuatro músculos de un lado y cuatro músculos del otro, lo haces. Entonces haces ejercicios unipodales, evalúas cuatro músculos que tengan una relación que a vos te importe estudiar como para ver cómo es el funcionamiento y a partir de ahí después haces todo lo del otro lado. ¿Querés hacer un ejercicio bilateral donde querés comparar un lado con el otro, dos músculos de cada lado? Perfecto, vas vasto medial, vasto lateral izquierdo versus el derecho. ¿Querés evaluar el vasto medial con uno de los isquios para ver cuál es la relación agonista-antagonista? Y de manera bilateral, listo, pones de un lado y del otro, de cada lado, y a partir de ahí. Por eso, lo principal que tiene el estudio de esto es el criterio profesional tuyo. bien, Es decir, acá no se trata de la herramienta en sí, porque como cualquier software te da información para medir cualquier cosa. El hecho es que haces con esa información y el criterio que vos tengas como para eso utilizarlo después en la práctica, porque hay mucho estudio y viste que en cualquier, tanto en la parte de alto rendimiento como parte de medicina, que te haces un determinado estudio, pero después la información no la terminas usando. Pero bueno, esto ya lo tengo y me sirve, pasa mucho con los desgarros, con el cual vos te haces una ecografía y a lo mejor se quedan en cuánto es el sangrado en vez de la localización, que a lo mejor termina siendo más importante. Entonces hay un montón de cosas que acá lo que se trata es sacar el criterio de cuál va a ser el uso. Yo voy a mostrar mi forma de trabajar, pero se puede utilizar de la manera que a uno se le ocurra y ahí adaptarlo. bien. Como
te decía antes el hecho de tener tres variables distintas es lo que te da la cantidad de información que yo puedo tener. Principalmente, yo me fijo en la calidad del movimiento. Yo mostrarte una gráfica sin ver lo que hizo no tiene sentido. Porque obviamente todo lo que vos vas a encontrar va a estar determinado por la calidad del movimiento. Y cuando digo calidad de movimiento, digo, la persona está lesionada, no está lesionada, tuvo alguna lesión que le dejó alguna simetría en determinados movimientos. No sé, vos haces una sentadilla y tiene una limitación en la flexión dorsal del tobillo y no baja porque ya tiene una limitación. Y eso yo lo puedo ver afectado en cómo contrae el cuádriceps porque al no poder descender tiene una cocontracción posterior. Entonces, a partir de ahí también trato de arrancar desde acá. Calidad de movimiento y yo voy a encontrar información tanto de cuánto reclutó, cuál fue la distribución, esto que decíamos, de un lado reclutó más que del otro, a expensas de qué, y algo que también lo hablamos mucho, pero después es difícil replicar en la práctica, es el tiempo de activación. Es decir, ¿se lesionan solamente porque tienen un déficit de fuerza o se relacionan porque esa fuerza no es aplicada en el momento que tiene que aplicarse? Entonces, acá yo estoy viendo cuándo se activa ese músculo y tengo lo que tendría que ser teóricamente correcto. Y veo lo que pasa y saco conclusiones. Quizás se Entonces, a active partir de más ahí, tarde yo de lo que arranco. uno pretende. ¿Cómo? Te decía, quizás se active o reclute más tarde de lo que uno cree. Exacto, exacto. Es el ejemplo, me está en el libro de Anselmi, vos haces una pulseada y el tipo que a lo mejor menos fuerza, pero la aplicó más rápido, le puede ganar una pulseada al otro. Entonces, a partir de ahí lo empezás a ver todo esto con diferentes movimientos. Yo digo, el isquio antes de la desaceleración no se activa como se tiene que activar. Pero bueno, ¿a qué velocidad lo hizo? Evalúo diferentes velocidades y veo cuánto difiere una con otro. Entonces, no es una evaluación, sino controlar cargas en movimientos específicos. En el caso de lo que decía antes, vos primero tenés que normalizar la señal. Vos primero tenés que tener una carga de la máxima contracción voluntaria, que es lo mismo que un RM. La diferencia es que yo estoy viendo la carga interna, no la carga externa, sino que le hago una prueba máxima en el mejor ángulo, que eso hay diferentes pruebas para cada músculo, como para tener el mejor o la máxima contracción voluntaria. Yo trato igual de variar los ángulos y ir jugando un poco de eso para tener de verdad cuál es la máxima contracción voluntaria, porque muchas veces no es lo que refiere la bibliografía. Trato de ser coherente para tener lo máximo de cada músculo y a partir de ahí sí veo la correlación entre, como dice este gráfico, a mayor contracción, mayor peso. Entonces, si yo tengo una mayor cantidad de carga y veo que no tiene relación con la mayor activación del músculo de manera interna, empiezo a ver los problemas. Vamos a dar un ejemplo. Yo, si estoy aplicando el 80% de la máxima contracción voluntaria en un ejercicio y veo que solamente le puse el 40 de un RM, bueno, ¿qué pasa? Para un 40 de un RM no me tendría que estar reclutando tanta cantidad del músculo. Es decir, el músculo no tendría que estar solicitando el 80% de su máxima contracción para hacer un ejercicio que requiere menos. Entonces ahí yo hablo del concepto de eficiencia o ineficiencia muscular. Yo lo que busco con este estudio es ver cuál es la eficiencia del músculo en determinado ejercicio. Y no cambiar el paradigma, pero ojo que si empiezo a entrenar con la carga interna, a lo mejor los ejercicios son mucho más detallados sin tener que estar pensando en le pongo 5 kilos, le pongo 6 kilos, le pongo 8 kilos, le pongo 50. Yo lo que hago es, le pongo los electrodos, le genero el ejercicio y veo cuánto recluta. Y a partir de ahí, obviamente todo esto ahora lo muestro con ejemplos en video, yo a partir de ahí en vivo, con una tablet, viéndome, veo cuánto recluto en vivo. Pero lo primero que hago es esto. ¿Cuánto es la carga máxima? Listo, tengo el 100%, vamos ahora a hacer los ejercicios y a evaluar y a hacer todo lo que haga falta, porque si yo no hago esto, es lo que te digo, estás No mezclando sabes, peras con manzanas. exacto, aparte Después no te sabes empiezan cuál a es salir tu, cosas que vos decís,
este Total, ejercicio bueno, recluto más, este ejercicio recluto menos y empezás a tener criterios que a lo mejor no son lo más objetivos. bien, Con respecto al reclutamiento, este es otro ejemplo que lo podemos llevar, igual estos son todos datos que estoy tirando aislado para que se entienda lo que después vamos a ver en los casos prácticos. Acá, por ejemplo, la distribución muscular. Vos podés tener esta información después de haber hecho una sentadilla. Entonces vos decís, che, tengo del lado derecho, vamos a hacer de cuenta que son los isquios. Del lado derecho tengo casi el doble de reclutamiento del izquierdo. Y si bien, vos no sabés si esa persona viene de una lesión, el tipo a lo mejor está compensando, de manera inconsciente tiró el cuerpo hacia un lado, y la distribución está basada en eso. Está basada en que de manera inconsciente tiró el cuerpo hacia un lado y en eso se basó el mayor reclutamiento de un lado con respecto al otro. Por el otro lado, lo que puedo hacer es dividir cada lugar. Y cuando digo cada lugar, lado derecho, lado izquierdo. Yo digo, bueno, ¿cómo fue la dominancia del lado derecho entre el bíceps y el semitendinoso? Y yo puedo ver que del lado derecho dominó el bíceps y del lado izquierdo dominó el semitendinoso. Entonces digo, ¿qué pasó acá? Viene de un desgarro del bíceps femoral izquierdo. Bueno, tiene sentido. El tipo no tiene dolor, tiene una simetría entre los dos lados, pero todavía no recluta el bíceps claro, como lo tendría que reclutar. Y acá el gran tema, ya viene la parte del profe, que si el profe sabe que en ese ejercicio predomina más el bíceps que el semitendinoso, acá tendría que reclutar más claro, el claro, bíceps. Entonces, claro, el jugador no tiene dolor, está perfecto, está entrenando, pero me marca esto. Listo, tenelo en cuenta. Porque cuando hablamos de prevención y no tenemos datos objetivos, puede pasar lo que pasa, que te volvés a lesionar claro. pensando que solamente es un problema de fuerza excéntrica. Bueno, Entonces, esto lo que abre es el abanico. Si ya hay mucha información como para eso es lo hablar, que te iba a decir. detallar, y obviamente relacionándolo con lo que tendría que pasar, y ahí está el criterio del profe, del kine, de saber qué está buscando en los ejercicios. Bueno, un poco quizás en este ejemplo, uno, bueno, sigue trabajando, no tiene molestia, no tiene dolor el jugador, y terminás quizás sobrecargando más el semitendinoso, el izquierdo en este caso, y llega un momento que podés volver a una posible lesión. Y que vamos a agregarle algo más a esto. Hacé de cuenta, hacé de cuenta que hiciste un ejercicio, vamos a llevarlo, que este es un ejercicio de una flexión de rodilla. ¿Está Mm, bien? Lo tiraste de cúbito prono y le hiciste, fuiste al gimnasio y le dijiste, bueno, tirá con 20 kilos, hace 5 repeticiones de un lado, 5 repeticiones con el otro. Entonces vos terminás el ejercicio, hizo con el mismo peso, desde la referencia de él, sintió que hizo el mismo esfuerzo con los dos lados y te encontrás con esto. Viene de una lesión de el bíceps femoral izquierdo y ves que tiene una dominancia de este lado que es bastante parejo, pero de acá, fíjate que estamos hablando de un 50% más de, mm. casi un 50 más de activación del semitendinoso, con lo cual puedes sospechar una compensación. Pero ella tuvo el alta, él siente que no tiene ningún dolor, pero lo que me arroja la activación es que acá está dominando el semitendinoso izquierdo. Y eso te lleva a que, si se, trato también de ser criterioso con otra cosa en el partido, 70 minutos, fatiga, estrés, con todo lo que requiere ese momento, no espero nada. Ahora, en reposo, entrenando Claro, conmigo, tranquilo, tiene que ser perfecto. Es claro. decir, ahí te busco el detalle. ¿Por qué? Porque si acá ya no hay detalle, en ese momento es una bomba de tiempo. Menos todavía, total. O por lo menos es mi manera de pensar de Sí, 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 sí. que años hablando con profes y Kines con esto de, che, pero podemos evaluarlo de la manera más específica. Nunca va a ser específico y nunca nos vamos a poder acercar a ese momento. Lo único que podemos esperar es lo mejor en el momento más controlado. Entonces, nada, desde ahí ya tengo más información. Me viene bien y obviamente no se trata de un ejercicio, sino de muchos ejercicios para sacar conclusiones a partir de la variabilidad. Y como último, el índice que puedo yo llegar a ver entre los dos lados, entre los dos bastos. En el cual, por ejemplo, acá 83, menos de 80, estamos bien. Ya cuando hay más de. Cuando baja a los 80 ya me empieza a preocupar, 70, 65, ya puedo empezar a ver qué está pasando.
pero siempre basado en esta lógica, como te digo, de relacionar ejercicio, calidad y después los criterios de lo que tendría que estar bien, lo que tendría que predominar y lo que hay tanto de un lado con el otro. Y acá Claro. también ratios musculares, pero más información de cómo sería la relación entre cada músculo, siendo del mismo lado como del lado contralateral. Y por otro lado, el timing de activación. Yo lo que veo acá, no solamente cómo activo, que acá estamos con un ejemplo de ejercicio en el cual recluta el 40%, estamos viendo también cómo activa con respecto al timing de activación. Yo veo que de un lado hay una coactivación, activan en el mismo tiempo, tengo la línea de el porcentaje de ese 100% que hice cuando inicié la prueba y por otro lado tengo la línea de tiempo en el cual me va mostrando. En los ejercicios vamos a juntar todo porque esto lo vamos a ver en conjunto con el movimiento, con lo cual ahí relacionamos ejercicio con tablita de activación. Esto como para tener los parámetros básicos de acá hay una coactivación entre el bíceps femoral derecho y el semitendinoso, cada color implica un músculo, y del otro lado vemos como hay una preactivación del semitendinoso izquierdo. Se preactiva y después se activa el bíceps. Entonces, cuando vos empezás a ver eso, decís, bueno, primero hay una dominancia del bíceps semitendinoso izquierdo, si lo relacionamos con el anterior. Y encima se preactiva. Bueno, ¿qué está pasando con el bíceps? Porque si el bíceps tiene un retraso de activación y en el momento que tiene que desacelerar también está retrasado, bueno, a lo mejor no es un problema de fuerza, sino Claro, que es un problema de retraso de activación y es más neuromuscular que es muscular. así. Por ahí puede venir Entonces, más de la parte neural. cambia el paradigma de fuerza, fuerza, fuerza. No, no, mira que hay un montón de cosas donde se pueden solucionar con trabajos de biofeedback, trabajo de más de calidad, más que de Claro. cantidad, y nada, lleva también su tiempo, pero la prevención basado en eso también puede ser importante. Eh, yo porque me estoy quedando sin batería. Enchufe, Así que un enchufe. segundo ahí, conecto la. Dale tranquilo, dale tranquilo. Bien. Y este sería un primer ejemplo. Este era un jugador lesionado, cruzado, acá se ve la cicatriz, electrodos, vasto medial, vasto lateral, solamente que haga una extensión de rodilla sin peso. Y este ejemplo me gusta para mostrar cuál es la diferencia, no por un tema de peso, sino por un tema de limitación de la extensión de la rodilla. Yo acá poner un electrodo ya a modo de muestra, no hace falta saber que al estar limitada la extensión de esta rodilla, lo voy a ver reflejado en la cantidad de microvoltios que me lo hace de un lado con respecto al otro. Mira, el chip que es el vasto medial, pero sobre el vasto lateral, pero hay una cocontracción, y fíjense el dolor. Prácticamente, al estar limitada esa extensión, se ve Sí, sí, sí. reflejado bien. Entonces, vos que ves acá, vos ves los picos sin problema, ves esa cocontracción, vos fijate cómo termina reclutando de manera coordinada, y del otro lado cómo automáticamente ya recluta el vasto medial, el vasto lateral tarda en activarse, los puntos son similares, bajos, reclutando un poquito más, que se nota que él se esfuerza un poquito más en la última, y toda esta relación que obviamente cuando vos lo ves en el gráfico, bajo la información, ya no hace falta ver que la distribución obviamente va a estar relacionada, va a haber un aumento de un porcentaje mayor del lado izquierdo con respecto al lado derecho. Nada, esto es como un caso amplio como para ver cómo se puede ver imagen, cómo se puede ver las activaciones, cómo se ve esa contracción sinérgica, y tres casos como para también, que lo que me decías vos, de cómo se puede llegar a ver. Por un lado, vos tenés tobillo levantando. No solamente se ve
primero la estabilidad, sino fíjate que en un momento es la velocidad con la que Claro, hace el bueno, movimiento. a eso te iba a decir. Te toma también, imagino, la velocidad de contracción o la velocidad de ejecución. Sí, tenés un gráfico específico para ver después, en el caso de que quieras hacer algún CMJ Ok. o en dinanometría para ver cuál fue la activación con respecto a la velocidad en los primeros 200 milisegundos. Mm, También vos tenés la información para ver en cuánto reclutó, tiempo de inicio, cuándo finalizó ok. y un montón de cosas que van más mismo. El campo en el cual vos lo ves, 0,25 segundos o 0,5, 0,05 eh, te lo va modificando según cómo querés ver el gráfico vos para que se relacione más con lo que está buscando. Bien. Eh, Así que no, por eso te digo, el software tiene un montón, esto es como para utilizarlo de modo cotidiano que vos filmás, ves y después sacas conclusión, acá no había nada raro, porque era bastante similar. Este era un muchacho, también para que vean, fíjate cómo el hecho de la inestabilidad, la inclinación del cuerpo y todo ¿Qué diferencia, se Jorge, qué termina también diferencia, por ejemplo, el muchacho que estaba en la camilla de o que hacía extensión de rodilla, que te tomaba la contracción concéntrica, en este caso del cuádriceps, y ahora entiendo que te está tomando la excéntrica, ¿no? siempre, bueno, buena pregunta. El tema del electromiógrafo lo que vas a ver es que siempre te va a medir la parte concéntrica, porque la parte excéntrica, al estar también la parte tendinoso, Mm, vos terminás distribuyendo la fuerza distinto, con lo cual vos lo que acá estás viendo es la parte concéntrica porque el reclutamiento a partir de la porción muscular termina reflejándose más en la parte concéntrica. ok. Después si empezás a poner cargas y hay ejercicios en el cual necesitas estimular de verdad la parte excéntrica, es distinto. Pero en este tipo de ejercicios, donde no hay sobrecarga en la parte excéntrica, sino que es el retroceso, Sí, vas a ver que el pico es a partir de la contracción concéntrica. ok, El software te da la posibilidad de modificar y mostrar la parte concéntrica, isométrica y excéntrica. ok. Entonces vos me decís, che, vamos a evaluar lo excéntrico, listo. Cortamos todo lo excéntrico y hacemos una evaluación específica de lo excéntrico. Ahí va. Pero en Bien, todos estos ejercicios los picos son concéntricos. bien. Fíjate que acá lo que se ve es la activación cuando él extiende la rodilla. Claro, a ver, Cuando él desciende, te preguntaba, quizás era un desfasaje del video, a mí me salía que hacía los picos justo en el momento que bajaba, entonces por eso te preguntaba si tomaba lo excéntrico o lo sí, concéntrico. hay un tema, mira, sí, 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 porque hay más en estos ejercicios que son tan rápidos, cuando el señal llega, el tiempo Claro, automáticamente no llega a ajustarse. claro. Ahora vas a ver que cuando yo bajo, armo otros videos donde yo bajo la imagen y ya lo evalúo con todo el software, coincide. Pero es lo que decís vos, ¿eh? Esto lo grabo en el momento. Cuando bajo, que ya lo paso a niveles de potencia, vas a ver que coincide que, yo qué sé, hace un peso muerto y vas a ver que cuando él hace la extensión de cadera, Ahí te empieza a hacer coincide la en el gráfica. punto máximo. Bien. Así que sí, 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 no. Por eso, esto yo en cierto modo lo filmo, puedo filmar en vivo mientras hace la activación. También filma sin tener la activación para después pasarlo al software. Entonces yo después hago las comparaciones. Cuando activaba sin tener el pasaje a porcentaje de máxima contracción y para ver también cómo fue activando y hago las comparaciones. Porque muchas veces también tenés que tener en cuenta algo. Cuando son músculos bilaterales que son de la misma persona y hacen lo mismo, ojo con esa máxima contracción voluntaria con un lesionado. Porque si yo a ese tipo que está lesionado, esa máxima contracción voluntaria va a estar disminuida. Ujú. Y con poco estímulo va a parecer que hizo mucho cuando yo lo Claro, paso a porcentaje. claro. Entonces ahí tengo que fijarme y decir, bueno, ¿cuál fue el porcentaje máximo del sano? Porque el parámetro para mí sería ese, sería el sano al que tengo que llegar y ahí voy recuperando a partir de tener un valor que sea más estándar. Bien. Y este es el caso que me decías vos. Él es un jugador actualmente lesionado, Riestra, me sale, acá está.
Y hicimos una pierna, 4 músculos, vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral y semitendinoso. Y acá yo le estoy evaluando los 4 músculos en una pierna, 2 Bien, adelante y 2 atrás. Entonces ahí es como me decías vos. claro. Automáticamente yo ya puedo ver cómo activa los 4 músculos. Y ahí sí, es lo que me decís vos, fíjate que activa, entonces yo tengo una activación del vasto cuando se tiene que activar y tengo una activación del isquio en el final Claro. para que haya una co-contracción en ese momento de cadena cerrada. Entonces, la famosa co-contracción, músculo agonista, antagonista, bueno, acá lo ves activado. Si Bien. yo veo que este no se activa cuando se tiene que activar, puede haber una dominancia de, en este caso, la porción del vasto medial. Y eso para la rodilla puede traer consecuencias. Entonces ahí empiezo a ver esos detalles que obviamente vos me decís, ¿sirve hacer estudios biomecánicos? Sí, sirve, porque yo tengo que ver si tiene un valgo y tiene una disminución o un aumento de el vasto medial, bueno, yo estoy viendo que si la rodilla se le va para adelante. Ahora, lo que te da esto es profundidad en ver de verdad qué pasa, no es que tira Claro. para adelante el tronco o no, sino que veo acá si se activa mucho o Sí, sí, poco. sí, el detalle, el Imagínate detalle. si le sumás, imagínate si le sumás plataforma de fuerza y toda la batería de test tuyos. Claro. Es espectacular todo lo que se puede sacar y todo lo que uno puede empezar a cambiar de paradigma, decir, che, ¿hasta qué punto sirve esto? ¿Qué buscamos Claro. con esto? Porque a lo mejor pensás que lo bueno muchas veces es contraproducente, ni hablar de lo que es calidad con cantidad, a expensas de cuánto estás haciendo esa cantidad o ese número que vos tenés que llegar en tema de salto, en temas de cambios de direcciones que obviamente los necesitas, pero ¿qué está pasando? Yo creo que esto también te empieza a dar a entender por qué a lo mejor es tan común que se lesionen Claro. y no tomarlo como algo diciendo, che, fallamos. No, 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 estás al límite. Bueno, esto en cierto modo empieza a explicar muchas de esas cositas. Porque te pregunto, más allá que esto, sí, la sentadilla o la sentadilla unipodal o la extensión, flexión y extensión de gemelo del primer ejemplo, que son ejercicios, sí, dinámicos, obviamente, pero está la posibilidad de, por ejemplo, que el jugador, el futbolista, haga un sprint de, no sé, 20 30 metros y tener también esta información, Claro, sí, vos le pones los electrodos, tablet, le pedís lo que sea. lo fija bien y que El haga software te la arroja la acción. Mismo información también. del músculo. Mismo también hasta quizás rematando una pelota también se lo puede tomar. También, vos decís, bueno, a ver, patrón, vamos a poner el cuádriceps para ver cuando remata, cómo le está pegando y Mm. cuando le pegan, dónde se genera y todo. Lo único que hay decís, che, ¿qué estás buscando? ¿Estás viendo qué querés ver? ¿El basto para ver cómo se genera la última extensión cuando le pega la pelota? Bien. ¿Querés verle cómo se activan los isquios para retener el movimiento cuando genera la flexión de cadera? El tema acá lo importante es lo que vos busques. Bien. El software, vos le pones los electrodos, haces Le lo que da. sea. Estos son Bien. ejercicios, como te digo, traté como para que se entienda lo más básico, Bien. porque muchas veces al principio es esto. Este, por ejemplo, es un caso donde cierro lo de la calidad. Acá, él hace un movimiento muy cortito. Claro. Bien. Entonces, yo sé que él hace un movimiento muy cortito, no es un excéntrico donde él baja mucho. Ujú. Entonces, esto es lo más importante que por eso solamente recluta el 40%. Claro, claro. ¿Está bien? Entonces, recién está entrando en los parámetros de fuerza y a qué voy con esto. Vos dosificás un ejercicio, pero el solamente de no hacerlo con la calidad y la carga adecuada hace que no genere la adaptación que tiene que adaptar, Claro. que tiene que generar, porque está llegando solamente al 40%. Y el hecho de estar entre el 40 y el 70% ya empezás en los parámetros de fuerza. Entonces, esto lo que hace es cuánto recluta para generar esas adaptaciones con tu entrenamiento y tu planificación periódica. Perdón. Entonces, lo mismo, yo arrojo todo esto y no solamente de un ejercicio, sino que lo empiezo a hacer con varios ejercicios.
Entonces agarro y empiezo a hacer ejercicios. Tengo un Claro, lado, tengo el otro, evalúo bíceps femoral, ese es mi tendido, son todos los ejercicios. Acá agarré tres. Entonces, tengo tres variables distintas y después, con toda la información que yo tengo, digo, bueno, ahora cómo lo trabajamos. Ahora sí yo sé cada ejercicio cuánto me reclutó de verdad. claro. El primer ejercicio que vos veías, yo veo que está en niveles casi de potencia, casi de 80%. Entonces yo ya ahí sé que cuando llega, esto es lo que te decía, recluta y está cerca del 80%. Acá el gráfico lo que me da es porcentaje y 100% del máximo. Entonces vos venís y en vivo, te digo, Pablo, vamos a laburar con él. Listo, ¿en qué parámetros querés trabajar de isquio? Y vamos a trabajar un 70%. Listo, le pones una carga. Reclutó no, cuando hace cada repetición está en el 60, ponele un poquito más, listo, 70. Taca, taca, taca. Y vos te asegurás en cada repetición está reclutando el 70% de su capacidad máxima. Listo. Lo bueno es hacerlo uno, dos, tres series. Bien. ¿Cómo terminó? Bien. Pudo mantener. Bárbaro. Vamos al segundo ejercicio. Que siga trabajando el 70. Hace una, hace dos, la tercera repetición ya empieza a subir. La cuarta ya empieza a subir. Bueno, ahí empezó la fatiga. Ahí La cortás. fatiga la puedes ver reclutando cada vez más. Bien, Y determinado y viendo cuál es el grupo muscular, puedes ver que empieza a fallar, empieza a bajar el reclutamiento. Entonces ahí depende del tipo de músculo, si es más estático o más dinámico. claro, claro. Entonces ahí es como te digo, una información donde vos la puedes utilizar esa carga interna para entrenar. Tablet, biofeedback y laburás con eso. Un trabajo preventivo, individualizado y que lo podés evaluar periódicamente para ver cómo está. Perfecto. ¿Te sirve como una alarma? Sí, ya tengo una alarma. Che, cada vez que hacemos los trabajos de prevención, no me activa esto, bueno, el kine, que haga alguna terapia para activar esa musculatura. Cualquier tipo, MEP, todo bueno, viene una lesión, por eso digo el MEP, que a lo mejor le hace falta alguna terapia más de estimulación. Bueno, pero bien específico de a ver si ese estímulo después se ve reflejado en el ejercicio. Esto es más o menos la orientación más para la prevención y para el entrenamiento. Ujú. Ahora, después lo que hablábamos antes, a nivel de sinergia. No tienen que ser los isquios, sino que, no sé, acá estás en un puente glúteo y vos lo evaluás entre el bíceps y el glúteo. Entonces vos ves como la extensión de cadera tiene una predominancia del glúteo sobre el isquio. El problema es si vos empezás a ver que es al revés. El isquio Claro, se empieza a aparejar con el glúteo. claro, Entonces vos decís, che, ¿qué onda? El isquio a lo mejor no es un problema de falta de fuerza, sino de exceso de trabajo, claro. que está dominando el movimiento de extensión de cadera. Entonces, nada, desde ahí es lo que te digo que vas dependiendo qué estés buscando. Y acá es lo que vos me decías con respecto a eh, qué podés hacer. Un ejercicio con pesa, y acá lo mismo, buscábamos los cuatro músculos, soy el mismo jugador que antes. Vos ahí ves el movimiento. Entonces, yo acá lo que veo es lo que te decía antes, cómo es dominancia activa los bastos y fíjate a lo último en la activación de los isquios para Del frenar posterior. ese trabajo anterior. Por el otro lado, este es un muchacho, un juega al rugby. También venía de una lesión y empiezo a ver cómo recluta los dos hombros. El ejemplo acá lo que habíamos hecho con él, habíamos utilizado diferentes pesos. Entonces íbamos sumándole el peso y yo iba viendo cómo cambiaba el reclutamiento en cada serie. Entonces está bueno porque vos vas marcando, podés marcar y decir, bueno, ponés tres diferentes pesos y empezás, tac, tac, cambia, tac, tac, y ves el índice de fatiga, cómo Bien. va respondiendo ese músculo que viene de una lesión. Y por último, corre. Entonces vos agarrás y empezás a ver cómo está corriendo. Ahí que está graficando, que no lo veo. ¿Qué es? ¿El gemelo? ¿Qué es?
Entonces, los isquios, él venía también de una lesión del Sí, isquio. ahí va. Entonces yo lo que veo es que él empieza a correr a una velocidad, le aumento la velocidad, le Sí, empiezo a aumentar la velocidad y voy viendo los picos que él tiene. Veo a medida que aumenta la velocidad, veo cómo se va reflejando la activación del isquio. Y a la vez, lo que veo es qué pasa con la biomecánica, claro. como qué pasa con la activación en los momentos que a mí me sirve. Porque yo le digo, bueno, él no está, o está sosteniendo, o está alargando la pierna cuando la tiene que aflojar, o en la flexión de la rodilla se termina activando de más cuando tendría que a lo mejor trabajar menos. Cosas para hacer, hay un Sí, sí, montón. sí, claro, Lo tenés que adaptar al fútbol claro. y ver cuáles son las lesiones principales. Yo lo utilizo más isquiotibiales y rodilla con el tema de los cruzados y la relación que hay entre el bíceps femoral y el ligamento cruzado anterior. Entonces, yo lo trabajo muy desde ese lado y no deja de ser información para el médico y el profe. Yo tengo una mirada con respecto a la parte kinésica de que uno vive entre información de estructura con el médico, con la ecografía, la radiografía, la resonancia y toda la batería de test que tiene el profe, porque tenés para evaluar lo que sea. Y el kine queda entre las dos cosas. Te traigo acá, bueno, si hizo la ecografía, bárbaro, pero a mí la ecografía no me va a dar el alta después. El alta me va a dar el tiempo fisiológico, toda la readaptación, todo, pero necesito información para decirte, profe, mira, de acá, de acá, de acá, lo evalúe con esto y tenemos esta información que te va a venir. Vamos a juntarlo con fuerza. Y esa readaptación es más prolija, porque tenemos datos que después puede pasar cualquier cosa, porque sabemos que las lesiones son multifactoriales y Está claro. no depende solamente de algo. Pero para mí, cuanto más información vos tenés, disminuís el error. Y si Sí, después pasó, por lo menos tenés para algo que demuestra que tu laburo estuvo hecho con lo más sí, estuvo profesional orientado. posible. Y Total. Totalmente, totalmente. Y a ver, la realidad que el que está en el deporte de alta competencia o de alto rendimiento es convivir con la lesión. O sea, seríamos muy necios si decimos que por esto, o por los GPS, o por la plataforma de fuerza, o por lo que sea, vamos a evitar lesión. Lamentablemente es convivir con la lesión. Todo lo que entiendo yo que nos pueden llegar a dar este tipo de información de la tecnología es intentar reducir esa posibilidad o intentar tener una alarma o un llamado de atención de parado o de empezar a ajustar. Y esto que me pareció muy valioso también, muchas veces nosotros en la parte de rendimiento o mismo también desde la parte preventiva, quizás, a ver, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero quizás, bueno, este chico viene con ya cierta falencia en toda la cadena posterior, sobre todo isquiotibiales, porque tuvo dos desgarros, siempre termina un entrenamiento o con una sobrecarga. Bueno, vamos a hacer un trabajo preventivo de isquiotibial. Listo, ¿qué hacemos? Y empuje de cadera o puente de glúteo, por ejemplo. Listo, bárbaro. Bueno. Quizás no es el ejercicio que necesite porque no activa la porción que tiene que activar, o quizás puede llegar a ser el ejercicio, pero la angulación de la rodilla no es la acorde. Entonces, me interesó mucho esto, Jorgito, de la charla, de que este tipo de dispositivos me permite a mí ya ahondar en el detalle, o sea, el empuje de cada. Listo, el ejercicio será el puente glúteo, perfecto, pero mira, en vez de tener la flexión de rodilla tan cerrada, abrirlo un poco más, levantar un poco la punta del pie o apoyarlo, no sé, adentro de un banquito y levantar la punta del pie, que con esa simple corrección ya la parte del semimembranoso ya la vas a activar mejor con una rotación externa de cadera, con una rotación externa de pie, apoyando y empujando con el talón. Es el detalle, bueno, y con todo este tipo de cosas también, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Tratar de ahondar en el detalle. y más, que yo también lo hablaba, y más en el alto rendimiento que tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, Porque viste que lo hablábamos, nosotros venimos del ascenso. Y no tenés pelota para entrenar y no me vengás con esto. Ahora, a nivel elite, donde tenés todo, donde trabajás
con gran personal, porque esto también necesita de mano de obra, es Claro, decir, de la persona que en vez de esté en el spa, como le digo yo, claro, con los masajitos, estés a lo mejor haciendo un laburo más de calidad con ese total, tipo que vino antes al gimnasio, lo enchufaste, lo evaluaste y le diste una rutina basado en esto. Después lo totalmente. volvemos a evaluar, pero ya decimos, che, hoy fui con uno, hoy fui con otro, agarrás en un mes, evaluaste todo el plantel, tenés el control detallado de cada uno y a partir de ahí trabajás la prevención con datos. Claro. Yo porque soy un fanático de esto y a mí si no hay datos es, y le hice esto, y está bárbaro, porque hay un montón de técnicas y de cosas para trabajar. Yo lo que digo que con esto es todo eso, vos después lo podés evaluar, nada más. Es decir, lo Claro. hiciste, metele, a ver qué onda, cambió, no cambió, Y metele, lo cambió tenés o no cambió, fundamentado y te también. da la seguridad. Claro, lo tenés fundamentado, totalmente, totalmente. Jorgito, bueno, nada, Bueno, espectacular, buenísimo. Ya te voy a comprometer, ya te voy a comprometer para otra por ahí un poco más detallada. Por lo menos esta primer charla era el pantallazo general de cuál es la propuesta, para qué sirve, qué nos puede dar, qué dato nos da. Bueno, como todo dispositivo, ¿no? Te da 200 datos, el tema es interpretar qué dato, qué necesitas vos como kine, yo como profe. Pero nada, me parece que, vuelvo a repetir, estas herramientas desde la practicidad me parece que es muy importante a la hora del entrenamiento dentro de lo que es el campo y no en un consultorio, algo más dinámico, si se quiere. Así que nada, me pareció buenísimo. Te iba a decir las redes sociales, bueno, decilas, ahí vi que las pusiste, quizás algún sí, profe o sí, algún kine, alguien que... cualquier cosa que quieran saber, acá lo había puesto, Ahí mi está. Instagram, me mandan un WhatsApp y charlamos. Yo sé que a la gente que le interesa todo esto, que saber un poquito más, le mando información eh, y charlamos y les cuento. Como le decía Buenísimo. antes, acá lo importante es adaptar eso a lo que haga cada uno, porque hay muchas cosas, viste, que uno hace, pero si después no las practicás o no las llevas a No, cabo, claro, claro. quedan en el aire. También, como les decía antes, hace falta tiempo como para dedicar a eso y a veces las urgencias del partido a partido Mm. o toda esa parte termina siendo prioritaria porque las cosas necesitas para ayer ni para mañana, es como Claro. que es el día a día, pero no significa que a lo mejor tenga que haber alguien haciéndose cargo también de esto, o mejor dicho, gente que se hace cargo de esto, poder utilizarlo y nada, mejorar la profesionalidad del día a día, teniendo más herramientas y siempre teniendo en cuenta que es a favor del jugador, del club Ni hablar, o del cuerpo médico y técnico que haya en ese ni hablar, momento. ni hablar. Te va a jerarquizar y te va a dar un salto también Es, de escalón o un salto de jerarquía en la tarea tuya, Kine, tuya, médico, mía, profe, que al fin y al cabo, obviamente, es lo que buscamos casi todos, ¿no? Intentar reducir esa posibilidad de lesión, tratar de que el futbolista, en el caso nuestro, sea más fuerte, más potente, intentar sin que se lesionen tanto, el tema, el área más médica, intentar que no se lesione e intentar recuperarlo. Bueno, creo que todas las tecnologías hoy nos permiten o nos dan la posibilidad de ahondar en esto. Siempre digo lo mismo y lo repito, el tema o lo importante acá es saber qué y para qué. Y después es tomar decisiones y hasta decisiones en tiempo real, ¿no? Porque esto es, listo, yo te hago esto y con el dato lo empezamos a trabajar dentro de 15 días, esto es en tiempo real y por algo cada vez la tecnología nos da más el dato más en el instante, porque el GPS te lo está dando en tiempo real con la antena, porque yo tengo que tomar decisiones en el momento. Las electromiografías te lo está dando en el momento porque tengo que tomar la decisión ahora, la plataforma de fuerza, bueno, y así sucesivamente. Así que, termina, termina pasando eso con esto de tener la información listo. Te volvés en una semana, volvemos a hacer lo mismo y vemos porque es el momento. Y esto de cruzar fuerza, la electromiografía sola, de por sí, si no tenés el criterio, no necesito evaluar fuerza para ver entre las dos cosas. Me hacen entrenamiento, ¿eh? En rehabilitación es otra cosa porque está en otro momento. Es como que me ayuda a mí a salir de claro, tener datos en ese momento donde yo no puedo cargar. Pero cuando ya está entrenando, yo necesito cruzar fuerza con vos para decir, bueno, qué hizo, a partir de qué y esa eficiencia como para trabajar la prevención en una persona que supuestamente está
sana por el hecho de no tener dolor. Porque también muchas veces jugamos eso. Bueno, no tiene dolor, está bien. Y con la cantidad de partidos que se juega hoy, el jugador es profesional para adaptar y compensar todas las cargas. Nada, también tener esos momentos para evaluar. Porque si viene con una sobrecarga, es lo más probable que me salga Ah, datos que a lo mejor no son tan objetivos, por eso que jugó nada, 3 partidos en una semana y bueno, entonces también los momentos para evaluar como para hacerlo más objetivo a la hora de analizar los datos. Sí, totalmente, bueno, Pablito, no te Jorgito. saco más tiempo. Totalmente. No, y me dejó, a ver, viste, nos gusta tanto esto que seguimos y se te vienen cosas y preguntas a la cabeza y salgo del ambiente del fútbol, salgo del ambiente del rendimiento. Por ahí este tipo de cosas a nivel salud y salud a tercera edad, a ver, mientras estabas hablando, se me viene a la cabeza por ahí una persona ya entrada en edad, de que no puede, no sé, no se puede parar de una silla, y quizás este tipo de aparatos te puede llegar a abrir la cabeza por dónde trabajarle, en vez de hacerle, no sé, magneto, masajito por acá, por allá. ¿Qué, qué ejercicio tratar de trabajarle a esa persona para que empiece a reclutar o para que empiece a activar, no sé, el vasto interno, que por ahí lo tiene atrofiado totalmente? Nada, mientras hablaba se me venía eso a la Es, cabeza, ¿no? Saliendo un poco. es que lo que tienen este trabajo de carga interna es que para esa edad vos podés basarte en eso, porque el solo hecho que a lo mejor vos tenés que empezar a generarles esa contracción en el Claro, músculo, claro, ya automáticamente empezás a tener información sin tener necesidad de reclutarle a partir de una carga pesada. Entonces claro, vos sí, decís, sí, sí. bueno, ¿en qué parámetros de activación está? Bueno, está reclutando y vos empezás a verle la progresión a partir de esos valores que te sirven como ayuda. Entonces, nada, termina siendo igual que en el alto rendimiento, pero con la diferencia de otros pesos y que no necesitas tanta carga a lo mejor para encontrar esos parámetros Claro. que para esa persona un 60-80% sea, no sé, Es un montón. un kilo de arroz. Claro, Entonces, claro. bueno, desde ahí obviamente esa adaptación constante y ese trabajo, pero sí, yo porque volvemos a lo mismo, lo adapto al alto rendimiento, en donde a lo mejor están más abiertos a escuchar estas cosas por el hecho de esta mejora constante y esta, nada, la tecnología que constantemente trae cosas y siempre volviendo a lo mismo, el criterio del que lo pueda utilizar, porque también puedes tener todo, pero Sí, sí. después, a lo mejor, como lo Y las hablamos siempre, decisiones, está todo y muy la lindo, decisión. pero ¿qué hago con esto? Por eso no dejan de ser herramientas operador dependiente. Total, Es como una totalmente. ecografía, que te vas a hacer una ecografía y nada, viste que a lo mejor vas con el que tenés confianza, que sabés que te va a hacer la ecografía y que está acostumbrado ya a ver lesiones musculares donde sabés que te va a dar un feedback que confías. Pero Totalmente, bueno, totalmente. Jorgito, nada, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por todo lo que nos mostraste, muy, muy, muy valioso, muy valorable. Repito siempre lo mismo cuando hacemos este tipo de encuentros, el mostrar la realidad, ¿no? El dato en campo. O sea, hiciste un tipo que venía de una lesión, le pusiste estos dispositivos haciendo una sentadilla, bueno, y es con lo que vivimos nosotros en el día a día. Así que nada, agradecerte. Lo dejo de acá un tiempito, vamos a hacer seguramente la segunda parte ya un poquitito más detallada. bueno, muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos en contacto con vos y para el que quiera seguir sabiendo un poquitito más, me escribe y charlamos. Dale, Jorge, gracias. Profes, nos estamos viendo ahí el próximo encuentro. Saludos a todos.